Saludos queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a nuestro canal de información. En esta oportunidad vamos a hablar el por qué no interviene el Consejo de Seguridad de la ONU ante el conflicto entre Israel y Hamás. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha tenido un rol preponderante en el conflicto entre israelíes y palestinos, pero nunca ha logrado intervenir directamente para detener o prevenir una agresión. Y aunque tampoco lo ha hecho en la actual guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, su Asamblea General sí ha pedido de forma no vinculante un alto al fuego con el apoyo de más de 100 miembros. ¿Por qué entonces no interviene en forma directa? Ya se lo vamos a contar. La historia es larga, pero el actual enfrentamiento que comenzó el 7 de octubre con el brutal ataque terrorista de Hamás se enmarca en una serie de conflictos iniciados tras una decisión de la ONU, la partición del mandato británico de Palestina entre dos estados, uno judío y otro árabe en 1947, que dejaba en teoría a la ciudad de Jerusalén bajo el control internacional. El 29 de noviembre de 1947 se inaugura en Nueva York la 128 Asamblea General de las Naciones Unidas. En el orden del día figura la partición de Palestina en dos estados, uno para los árabes y otro para los judíos. Esa fue una de las primeras resoluciones importantes de la organización multilateral creada en 1945 y sus consecuencias llegan al día de hoy. El Estado de Israel se fundó en 1948 en el territorio designado por la ONU. Pero en ese momento no se creó un Estado palestino. Estalló, en cambio, una primera guerra llevada adelante por Egipto, Siria y Jordania, el Líbano e Irak, que ingresaron en el mandato de Palestina para atacar a Israel. En este conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU intervino implementando varios periodos de alto al fuego a través de las resoluciones 50, 54 y 59, entre otras. Aunque un pedido de desplegar tropas de Estados Unidos, Francia y Bélgica en Jerusalén, realizado por el mediador de la ONU, el conde sueco Folke Bernadotte, nunca se materializó. Israel finalmente ganó la guerra y consolidó su estado, pero siguieron más enfrentamientos en 1967 y 1973, todos los cuales resultaron en victorias israelíes. En los años siguientes, la ONU se mantuvo activa en el conflicto con resoluciones no vinculantes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, así como también a través del trabajo humanitario de sus principales agencias, entre ellas ACNUR, FAO, UNESCO y UNICEF. Además, desde 1949 existe una agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina y Medio Oriente, dedicada específicamente a la región. Pero la ONU nunca llegó a intervenir directamente mediante el despliegue de una fuerza internacional de paz, los cascos azules. La organización sí ha desplegado estas fuerzas en el sur del Líbano posterior al conflicto en 1978 con Israel y en los altos del Golán tras la escalada de tensiones entre Israel y Siria en 1974. ¿Por qué llevar cascos azules a una zona de conflicto y no a la otra? Eso tiene que ver con el propio funcionamiento y diseño del Consejo de Seguridad. La ONU fue fundada en 1945, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y tras la firma de una Carta de San Francisco, su acta constitutiva. En 1946, los 5 países vencedores de aquel conflicto, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, que inicialmente era República de China, luego su banca pasó a ser República Popular de China, y la Unión Soviética, su banca fue heredada por Rusia, crearon el Consejo de Seguridad como una herramienta diplomática y militar para mantener la paz y la seguridad internacional de conformidad con los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Estos países se constituyeron además como miembros permanentes únicos con poder de veto del Consejo de Seguridad, a los que se suman en todo momento otros 10 miembros rotativos sin poder de veto, que proceden de entre los 193 miembros de la ONU. Entre sus atribuciones más contundentes, el Consejo de Seguridad de la ONU puede aplicar sanciones económicas u otras medidas que no impliquen el uso de la fuerza para prevenir o detener una agresión, o bien iniciar acciones militares contra su agresor. También
también puede adoptar medidas menos contundentes como recomendar acciones ante amenazas a la paz o métodos para resolver disputas. En todos estos casos, los Estados miembros de la ONU están obligados a aceptar las resoluciones según el artículo 25 de la Carta. Pero en la práctica esto no necesariamente sucede, menos aún cuando no hay sanciones, despliegue de tropas u otras medidas coercitivas. Así, para intervenir directamente en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad deben estar de acuerdo. Esto no es frecuente, ni en este caso ni en otro. Por ejemplo, al inicio de la guerra de Ucrania, Rusia vetó una resolución que condenaba su invasión. Estados Unidos, de hecho, vetó recientemente una resolución presentada por Brasil para establecer un alto al fuego humanitario en Gaza, una decisión que, de ser aprobada, hubiera presionado a Israel a aplicar la medida, mientras que Rusia y China vetaron una resolución presentada por Estados Unidos para condenar inequívocamente los ataques terroristas de Hamás. La última vez que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una medida sobre el conflicto entre israelíes y palestinos fue en 2016. La resolución 2334 rechazaba la validez legal de los asentamientos israelíes en la ribera occidental y confirmaba los territorios palestinos en la frontera previa a la guerra de 1967, pero no establecía sanciones ni despliegue de cascos azules. La resolución no ha tenido efecto alguno. Antes de eso, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 8 de enero de 2009 la resolución 1860, que llamaba a un alto al fuego en el conflicto desatado en ese año entre Israel y Hamás. Al no incluir otro tipo de medidas coercitivas, la resolución tampoco tuvo efectos. Israel no la acató, aunque semanas después finalmente declaró un alto al fuego unilateral. Bueno, queridos amigos, esto es algo de información para aquellos que se preguntaban el por qué la ONU o el Consejo de Seguridad de la ONU, con todo el poder que tiene, no interviene directamente en el conflicto entre Israel y Hamás. Queridos amigos, si te gusta este tipo de información, te invitamos a que le des like a este video, a que te suscribas a nuestro canal de información y actives las notificaciones para avisarte cuando subamos nuevos contenidos. Mi nombre es Joel Fernández, Dios le bendiga, éxito y muchas bendiciones.